Una de las experiencias más difíciles y dolorosas del ser humano es la batalla contra el miedo. Desde un niño pequeño que experimenta por primera vez ese temor, esa sensación de que hay alguien escondido debajo de su cama en la oscuridad, hasta el miedo real de alguien que convive con una persona violenta o entregada a los vicios, o el miedo que sentimos cuando uno de nuestros hijos se enferma. El miedo es algo que a todos nosotros nos ha tocado, nos ha afectado, incluso alguna vez en la vida nos ha apresado de diferentes medidas y en diferentes momentos. Ustedes saben que mi querido papá falleció recientemente por causa del COVID. Y hace unos cuantos meses atrás también perdimos al papá de Carlita por la misma enfermedad. Entonces se pueden imaginar el miedo que experimentamos como familia cuando unas semanas atrás nos enteramos de que mi cuñado, el hermano menor de Carlita, estaba enfermo y luchando contra el mismo virus. Nosotros somos una familia cristiana. Mi cuñado y su esposa y sus pequeñitas también son creyentes. Gloria a Dios por eso. Pero nuestra fe en Cristo no significa que no sintamos el frío toque del miedo, que a veces se aferra a nuestros corazones y mentes, especialmente cuando nuestra experiencia nos ha enseñado de que es un peligro serio y mortal. Hoy, por la gracia de Dios y el poder de nuestro Señor, puedo decir que Él ha respondido a nuestras oraciones y las oraciones de ustedes, queridos hermanos. Mi cuñado se está recuperando y aunque sus hijitas también se contagiaron, están asintomáticas y con el tratamiento que están sosteniendo, tenemos buenas expectativas de que van a sanarse por completo. Pero este tipo de experiencias nos llevan a preguntarnos, ¿cómo enfrentamos el miedo cuando éste viene a nuestras vidas? Piénsalo bien, ¿cuál ha sido tu respuesta, tu forma de enfrentar situaciones similares? Otra pregunta que viene es, ¿falta de fe sentir miedo cuando soy cristiano? Y quizás aún la pregunta más fuerte es, ¿qué hace Jesús con nuestro miedo? Te invito a meditar en estas cosas mientras estudiamos el pasaje de hoy, pero antes déjame hacer una oración antes de seguir con este sermón. Oremos. Señor Todopoderoso, que hiciste que de las tinieblas resplandeciese la luz, te rogamos que ilumines nuestros corazones con la luz del conocimiento de tu gloria, mediante tu palabra poderosa y preciosa. Amén. La temática de este pasaje gira en torno al miedo. Si escuchaste la lectura con atención, te vas a dar cuenta que parece que Marcos está preparando a sus lectores para sumergirlos en un relato de miedo. Y lo vamos a estudiar con detalle. Pero el punto de partida es que Jesús se aparta de sus discípulos. Eso es lo primero que Marcos nos está mostrando en este pasaje. Recordemos que ese día Jesús había alimentado milagrosamente a una enorme multitud. Miles de personas habían comido a partir de 5 panes y 2 peces. Y Jesús parece estar apurado en partir. Les ordena a sus discípulos adelantarse. Quizás porque la multitud ya quería proclamarlo como rey, porque había estado demasiado exaltada luego de esta alimentación, de ver ese milagro. Así que enseguida, dice Marcos, Jesús pidió a sus discípulos, ordenó a sus discípulos que se subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla. Realmente este fue un tiempo de crisis. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice Marcos en el verso 46. En todo el Evangelio de Marcos existen solamente 3 ocasiones donde Jesús se aparta de sus discípulos para orar, donde Él se separa de sus discípulos para orar. Y en cada una de estas 3 ocasiones, en Marcos vemos que es porque ha surgido una crisis o porque viene una crisis. La primera vez que Jesús se apartó para orar fue en el capítulo 1, verso 35, luego de que Él sanó a la suegra de Pedro. Esto nos dice Marcos que este milagro generó un frenesí en todo el pueblo, que empezaron a buscarlo desesperadamente. Incluso sus discípulos estaban afanados por por buscar a Jesús. En esa ocasión Jesús se apartó
Y el resultado de orar así apartado fue que él tomó la decisión de no volver con la multitud, sino que irse a predicar a otras aldeas. La segunda vez que vemos a Jesús apartarse para orar es en este pasaje de hoy, luego de la alimentación milagrosa. Entonces parece que también hubo una respuesta similar en la multitud, un frenesí de querer correr a Jesús y hacer algo con él, coronarlo rey o algo así. La tercera vez que vamos a ver a Jesús apartándose para orar será en el capítulo 14, versos 32 a 36, cuando el Señor se aparta para orar en Getsemaní, porque viene la cruz. En esa ocasión la crisis será este sufrimiento, el rechazo y su muerte. Así que debe llamarnos la atención en nuestro pasaje de hoy cuando dice que Jesús se apartó para orar a un monte, porque esto lo hace Él solamente en momentos de crisis. ¿Y qué crisis viene a continuación? ¿Recuerdas cuando te dije que este pasaje parece un relato de terror? Veamos los versos siguientes, en los versos 47 a 50. Eso es lo que parece aquí, un relato de terror. Los discípulos están solos. El Señor se ha apartado de ellos y llega la noche. Llega la noche y con la noche la oscuridad. Y ellos están en la barca y la barca está en la mitad del lago. Y Jesús está en tierra solo. Y allí estaban en la oscuridad, en medio de la nada, cruzando el lago en la barca, cuando de pronto se ven envueltos en una tormenta. Y esto nos hace eco al capítulo 4, donde los discípulos también estuvieron en una tormenta en medio del lago. El ruido es ensordecedor, el frío cala los huesos, las olas comienzan a inundar su embarcación. Los fuertes golpes de las olas parece que van a partir en dos la barca. Comienzan nuevamente a hundirse. Se repite la historia del capítulo 4. Los discípulos nuevamente comienzan a luchar contra la naturaleza para no hundirse y para no morir ahogados. Pero en esta ocasión hay una gran diferencia con la vez anterior. ¿Cuál es esta diferencia? Que esta vez Jesús no está con ellos. En esta ocasión ellos están solos. La vez anterior el Señor estaba con ellos, aunque estaba durmiendo en la barca, pero al final Él se levantó, reprendió al viento y al mar y los salvó de ahogarse. Pero esta vez ellos están solos. ¿Cuáles eran sus esperanzas? Queridos, muchas veces nos encontramos en situaciones y en condiciones similares. Parece que Jesús no está con nosotros. Él no está cerca, como en otras ocasiones donde sí le sentimos cerca. A veces Él está lejano y nosotros estamos solos en medio de la tormenta, con el miedo como única compañía. Un miedo que va creciendo, un miedo que va devorando nuestra mente y nuestro corazón. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Mira el verso 48. Cerca del amanecer, Jesús los ve. Él, que había subido al monte para orar, desde ese monte vio a los discípulos, alcanzó a verlos, y él vio su desesperación, él vio su lucha, vio su miedo. Así como Él nos ve también a nosotros hoy, ve nuestras luchas, ve nuestra soledad, Él nos ve en nuestra oscuridad, Él nos ve cuando tenemos miedo. Y Él no se quedó así como estaba. Jesús caminó, Él se apresuró y Él rompió las reglas de la naturaleza y de la física y caminó sobre las aguas para alcanzar a sus discípulos. Jesús caminó sobre la superficie de esta agua turbulenta. Este es un milagro sorprendente. Como ya lo dije, Él rompió toda regla de la naturaleza, todas las leyes naturales al caminar sobre las aguas. Nadie puede hacer esto. Nadie puede caminar sobre un elemento líquido. Sin embargo, Jesús lo hizo. Él se apoyó sobre este elemento líquido. Él caminó sobre las aguas para poder llegar a sus discípulos, para que ellos le vieran, para que se dieran cuenta de que no estaban solos. Jesús hizo un milagro poderosísimo solamente para establecer un punto, para darles un mensaje simple a los discípulos. Ustedes no están
solos. Pero hay mucho más detrás de este milagro. ¿Sabías tú que esta no es la primera vez que en la Biblia se habla de alguien caminando sobre las aguas? En el Antiguo Testamento vemos que solo Dios lo hace. Mire este pasaje en Job 9, 6 al 8. Extiende los cielos, está hablando de Dios. Dios extiende los cielos como un manto y se pasea sobre las olas del mar. Y en Salmos 77, verso 19 dice, te abriste paso en el mar y atravesaste las muchas aguas, aunque nadie vio jamás tus pisadas. Desde el Antiguo Testamento presenta a Dios, quien es el que camina sobre las aguas. De hecho, hay un relato muy interesante que, aunque no tiene que ver con Dios caminando sobre las aguas, tiene un lenguaje muy similar al relato de Marcos. Cuando Moisés en el libro del Éxodo le pidió a Dios, quiero verte, quiero ver tu gloria, quiero poder verte con mis ojos. El Señor le respondió que no podía verle, porque cualquiera que viera todo su esplendor moriría inmediatamente. Pero en lugar de eso, Dios le dijo a Moisés que él iba a esconderlo en la hendidura de una roca y que él iba a pasar de largo. Y ese es el lenguaje similar que usa Marcos. Pasar de largo, para que Moisés pudiera ver tan solo sus espaldas. Es decir, una vez que pasó por ahí con toda su gloria, él iba a ver lo que quedaba de su gloria, de la presencia gloriosa de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 33. Y te diste cuenta que Marcos dice que Jesús iba a pasar de largo en el verso 48. Es el mismo lenguaje. Esto no quiere decir que Jesús tenía pensado hacer carreras con ellos y ganarles, pasarles. Lo que quiere decir es que Jesús quería que sus discípulos lo vieran pasar. Marcos está prestando el mismo lenguaje del Éxodo. De la misma manera que Dios se mostró a Moisés para que Moisés pudiera ver su gloria, la intención de Jesús no es ganar una carrera, sino que sus discípulos puedan también ver su gloria, puedan ver que es Él quien está a su lado, pasando y caminando al lado de ellos encima de las aguas. Irónicamente, los versos 49 y 50 de nuestro pasaje indican que ellos sí lo vieron, pero terminaron más asustados que antes. Primero porque pensaron que era una aparición, un fantasma. Pero luego porque no pudieron comprender esto que estaba pasando. Esto nos recuerda nuevamente al capítulo 4 de Marcos, cuando Jesús calmó la tempestad. Marcos también dice que en aquella ocasión los discípulos terminaron más asustados. Aquí el maestro sale a su encuentro para calmarles, para llegar rápido donde estaban, rompe las leyes de la naturaleza y camina sobre las aguas, de la misma manera que Dios en el Antiguo Testamento caminó sobre las aguas. Y así poder consolarlos y animarlos y revelarse a ellos. Él caminó sobre las aguas, pero los discípulos terminaron más asustados y confundidos. A veces no somos capaces de ver a Jesús en nuestras luchas, y aunque Él sí está con nosotros, nos quedamos con el miedo y con la duda. Los discípulos deberían haberse maravillado de que el Señor acortó la distancia que los separaba. Él fue capaz de romper las mismas leyes de la naturaleza que Él había establecido para acercarse a donde ellos estaban, para ayudarles. Y queridos hermanos, eso es lo que Dios ha hecho con nosotros también. Jesús atravesó el abismo que nos separaba, el mar de pecado y de maldad, el mar de injusticia y de iniquidad humana. Él lo atravesó y Él se acercó a mí, se acercó a ti, y en medio de la tormenta y de la muerte y el pecado, Él nos dice las mismas palabras del verso 50. Ánimo, soy yo, no tengan miedo, cálmense.
cálmense, tranquilos, soy yo. He atravesado la tormenta, el caos, la oscuridad, el mar, el viento, el terror y la muerte misma. No me separarán de ustedes. No estoy lejos, no les he abandonado, nunca me alejé de verdad. Estoy dispuesto a cruzar el abismo para rescatarlos. No hay tormenta que sea tan grande que yo no pueda superar. No tengan miedo, no los dejaré ni los desampararé. Aquí estoy, aquí estoy. Después de esas maravillosas palabras, vino otro milagro en los versos 51 y 52. Al subir a la barca, el viento se calmó. La calma, la paz se hizo cuando Jesús se subió a la barca con ellos. Y los discípulos terminan asombrados, maravillados, no lo podían creer. Marcos concluye que este asombro era porque todavía tenían duda en sus corazones, porque todavía sus corazones estaban endurecidos. Marcos dice que ellos no habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Qué es lo que no habían entendido? ¿Que Jesús tenía poder para multiplicar los panes? Creo que eso quedó bien claro. Jesús tenía poder. ¿Qué es lo que no entendieron entonces? ¿Que tanta gente comió a partir de tan poco? Eso también era muy claro para ellos. Era imposible negar que miles habían comido, a partir de un poco de panes y peces. Lo que ellos no habían terminado de comprender era el significado del milagro. A veces podemos ver y comprender los milagros, pero lo que quiere este milagro explicarnos es lo que realmente importa. Ellos no habían entendido todavía que el hombre a quienes ellos llamaban maestro era en realidad el soberano creador y señor del universo, que estaba caminando como uno de nosotros aquí en la tierra. Porque solo el Dios Todopoderoso tiene el poder para crear comida a partir de tan poco. Solo el Creador puede romper las reglas de la naturaleza que Él mismo ha establecido para caminar sobre un elemento líquido como el agua. Y eso es lo que estos milagros estaban enseñando. Sin embargo, los discípulos todavía tenían su corazón endurecido y no lo comprendieron. Queridos, este es el punto central y más importante. Y es por eso que las tormentas y las ocasiones y las luchas que vienen a nosotros y que a veces nos dan miedo, pueden al final ser una gran bendición para ti y para mí. Porque es en esas situaciones, es en esas luchas, en esa situación de miedo, de temor, donde nos vemos enfrentados a esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Cuando se muere la persona que amamos, cuando se enferman, cuando vienen estas tormentas de dudas, de incertidumbres y las cosas que hacemos no resultan, cuando nos vemos que estamos remando contra viento y marea y no avanzamos, parece que no avanzamos y el miedo va creciendo, creciendo, creciendo como un gigante enorme y coloso frente a nosotros. Viene Jesús caminando sobre las aguas y Él nos consuela y nos ayuda y nos anima y nos levanta y nos dice: no temas, soy yo. La pregunta es: ¿qué ganas de esa experiencia? ¿Quedamos como estos discípulos en el pasaje todavía con incertidumbre, todavía con el corazón endurecido sin comprender quién es Jesús? ¿O por medio de cada una de estas experiencias de dolor, de miedo, de lucha y de ansiedad, conozco más a Jesús? Reconozco que Él es el Dios soberano que atravesó el abismo y la tormenta para salvarme y amarme y consolarme. Queridos hermanos, que esta palabra de hoy consuele tu vida precisamente en esos momentos que estás viviendo o que vendrán.
que sea tu ayuda, tu consuelo, pero también que sea tu consuelo y tu ayuda para que tú puedas consolar a otros. Cuando encuentres a alguien a quien tú conoces cercano o un miembro de tu familia que quizás le toque vivir una situación similar de lucha, de dolor, de ansiedad, de preocupación y de miedo, que este pasaje sea el que tú tomes y se lo muestres. Enséñale a Cristo. Enséñale a aquel que fue capaz de caminar sobre las aguas para que sus discípulos lo vieran. Enséñale las palabras de Jesús, sus palabras de consuelo y ánimo. Y tú también llena tu corazón de estas palabras. Que estas palabras sean como un bálsamo de sanidad y fortaleza para tu alma y para tu corazón agitado. Porque ciertamente estas palabras están animando, consolando y fortaleciendo mi corazón y el de mi familia. Te lo he querido compartir con todo cariño. Este es el mensaje de Marcos para nosotros en esta vida que muchas veces es como remar contra viento y contra marea en medio de una tormenta de muerte. Jesús viene a nosotros y nos dice: no temas, soy yo. Cobra ánimo. Oremos. Padre, gracias por enviar a tu Hijo en nuestro rescate. Gracias porque en medio de la más aterradora tormenta y en cada lucha en nuestras vidas, Él nunca está lejano, nunca es indiferente a nosotros. Gracias porque Él es nuestro rescatador, nuestro buen pastor. Te pedimos que nos enseñes a ver a Cristo en nuestros dolores, en nuestros miedos y ansiedades, y que el verle pueda disipar toda duda, todo miedo, y podamos ser fortalecidos en la fe, y que también podamos consolar a otros en esta misma fe. Que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, nos infunda ánimo en el corazón y nos confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Dios te bendiga.